¿Alguna vez has notado cómo hay chicas que parecen tenerlo todo bajo control, pero de pronto, cambian? Un gesto tuyo, una mirada, una palabra dicha con calma, y algo en ella se enciende. Su respiración se acelera. Su mirada se vuelve distinta. Como si, por dentro, se hubiera liberado una versión de ella misma que ni siquiera sabía que tenía. Esa parte salvaje. Esa parte cruda. Esa parte que solo sale cuando se siente completamente dominada, sin que tú la toques, sin que la presiones, sin que digas algo evidente. Eso es lo que provoca un hombre que sabe proyectar deseo sin decirlo. Un hombre que no habla de más, pero cuya sola presencia desata cosas que ella no puede controlar. Porque su deseo real no se activa con frases vacías. Se activa con intención. Con energía. Con un ritmo pausado, firme, que le da permiso para soltarse sin sentirse juzgada. En este video, voy a mostrarte cómo despertar esa parte suya que solo responde ante el verdadero dominio masculino. No con fuerza. No con gritos. Sino con esa calma que la desnuda desde adentro. Porque si aprendes a provocar eso, ya no hay vuelta atrás. Ella va a recordarte, va a soñarte, va a mojarse al pensar en ti, sin entender cómo llegaste tan profundo. Y todo empieza con esto. El lado más salvaje de una mujer no es algo que se vea a simple vista. No es algo que muestre con cualquiera. Y mucho menos es algo que puedas forzar. Ese lado, el que sale cuando se entrega por completo, cuando su cuerpo se mueve sin pensar, cuando su deseo supera a su lógica, solo aparece cuando se siente emocionalmente penetrada. No con palabras vacías, sino con algo más sutil, más profundo, más intenso. Y ese algo es tu energía. La mayoría de hombres no lo entienden. Creen que deben impresionar. Que tienen que hablar de más. Que si no hacen algo explícito, ella no va a responder. Y por eso fallan. Porque el verdadero deseo femenino no se activa con presión. Se activa con una energía tan firme, tan contenida, tan masculina, que la desarma sin que se dé cuenta. Es esa presencia que no grita, pero se siente. Esa calma que no necesita demostrar nada. Esa mirada que no se agita. Ese ritmo pausado, seguro, casi hipnótico, que hace que su cuerpo empiece a ceder. Cuando tú entras en un lugar y proyectas ese tipo de energía, algo en ella reacciona. No es consciente. No es racional. Es corporal. Es instintivo. Y aunque no diga nada, aunque mantenga su compostura, aunque se muestre tranquila, su cuerpo ya está hablando. Ya está respondiendo. Y ahí es donde empieza todo. No con una frase atrevida. No con una mirada lasciva. Sino con ese silencio que se siente. Con ese dominio que no se impone, pero se percibe. Con esa seguridad que no necesita ser anunciada. Ella lo siente. Lo huele. Lo respira. Y cuando se cruza con un hombre que proyecta esa energía, empieza a soltar el control. Poco a poco. Su tono de voz cambia. Sus gestos se vuelven más suaves. Empieza a jugar con su cabello sin notarlo. A mirarte de reojo. A tocarse el cuello. A cruzar y descruzar las piernas. No lo está haciendo para seducirte. Lo está haciendo porque su cuerpo ya entró en modo deseo. Y tú aún no has dicho nada. Ese es el poder real. Porque ahora ella está reaccionando a ti sin que tú lo hayas pedido. Sin que tú hayas hecho un solo movimiento evidente. Solo estás ahí. Presente. Tranquilo. Con esa mirada que no busca, pero penetra. Y eso la enciende. Porque no entiende por qué le pasa. No entiende por qué su cuerpo está respondiendo. No entiende por qué, contigo, su lado más salvaje empieza a despertarse, incluso si no ha pasado nada. Y cuanto más te mantienes en tu centro, más se acelera ese proceso. Porque cada segundo que pasa sin romper el clima, sin actuar como todos, sin querer avanzar rápido, ella baja la guardia. Y en ese espacio emocional que tú estás sosteniendo, su cuerpo empieza a entregarse sin que lo diga. Y ahí, amigo, es donde empiezas a marcarla de verdad. Y esa marca que dejas no es una palabra, no es un gesto específico. Es una sensación. Una presencia que permanece. Algo que, incluso cuando se aleja, incluso cuando se distrae, incluso cuando está con otros, no puede olvidar. Porque lo que siente contigo no lo ha sentido antes. No con esa intensidad. No con esa calma que, paradójicamente, la descontrola.
Y es que el lado más salvaje de una mujer no es ruidoso. No es lo que muestran las películas. No es escándalo ni exageración. Es más bien un proceso interno, una transformación silenciosa. Una especie de rendición emocional que ocurre cuando siente que está frente a alguien que no va a romperla, pero sí va a sostenerla mientras se deshace. Ese tipo de entrega no lo consigue cualquiera. No lo provoca un hombre ansioso. No lo consigue quien necesita validación. Solo lo despierta quien se muestra como un refugio firme, fuerte, pero emocionalmente presente. Ella se da cuenta de eso en los primeros minutos. No porque lo piense, sino porque su cuerpo lo siente. Y entonces, lentamente, empieza a mostrarse diferente. A soltar tensiones. A respirar más profundo. A abrir espacios. Y tú, si sabes mirar con atención, verás cómo su cuerpo habla. Verás cómo su postura cambia. Cómo su pecho se eleva distinto. Cómo sus pupilas se dilatan. Cómo su lengua pasa por sus labios sin que lo note. Y eso es lo que te indica que su parte más cruda, más primitiva, ya está despierta. Y tú no dijiste nada aún. Todo fue energía. Presencia. Intención. Ese es el tipo de experiencia que no se olvida. Porque cuando una mujer se entrega así, no lo hace por impulso. Lo hace porque su cuerpo le está diciendo que contigo puede. Que contigo está permitido. Que contigo se puede soltar sin consecuencias. Y eso, para ella, es libertad. Es placer. Es salvajismo emocional puro. Y tú lo provocaste todo, sin un solo movimiento forzado. Ese es el inicio. El primer paso. Lo que activa ese lado que ella guarda con llave. Y tú, ahora, tienes la llave en tus manos. Y lo más increíble de todo, es que no lo va a admitir. No te va a decir me estás desarmando por dentro. No va a confesar que su cuerpo ya se activó. Va a tratar de mantener el control, de actuar como si nada pasara. Pero tú, si estás atento, si sabes leer entre líneas, vas a notar los pequeños detalles, la forma en que respira, cómo te mira y luego desvía la mirada, cómo se toca el cabello cuando hablas. Cómo su piel se eriza sin razón aparente. Porque en realidad, ya empezó a rendirse. Ya comenzó a entregarse sin palabras. Ya estás abriendo esa parte suya que no abre con nadie. Y tú, apenas estás calentando motores. Así se empieza a despertar su lado más salvaje. No desde lo explícito. No desde lo vulgar. Sino desde lo sutil. Desde lo que no se ve, pero se siente. Desde lo que no se dice, pero la recorre por dentro. Y ahí es cuando sabes que estás a punto de llevarla a un lugar donde no ha estado con nadie más. Cuando su parte salvaje comienza a despertar, no lo hace de golpe. No es algo que explota de inmediato. Es algo que crece lentamente, como una ola que va tomando fuerza. Al principio parece pequeña, pero cuanto más se sostiene la tensión, más se intensifica. Y esa intensidad no la crea ella. La estás creando tú. Con tu forma de estar. Con tu forma de mirar. Con tu forma de quedarte en silencio mientras ella se empieza a deshacer por dentro. Ese momento es clave. Porque la mayoría de hombres no saben sostenerlo. Quieren romperlo. Quieren acelerarlo. Quieren llevarlo a un punto físico antes de tiempo. Pero lo que no entienden es que esa tensión, esa energía acumulada, es lo que la está llevando exactamente al lugar donde tú quieres que llegue. Y si la rompes, pierdes todo. En cambio, si la sostienes, si la mantienes ahí, si la dejas respirar en esa tensión mientras tú sigues proyectando dominio, ella se va a rendir más y más. Este es el momento donde su lado más salvaje empieza a mostrarse. Tal vez lo notes en su mirada. Tal vez en su respiración. Tal vez en cómo su voz se vuelve más suave, más lenta, más entrecortada. Es posible que empiece a hablar menos. O que empiece a hablar más, pero solo para llenar el silencio que ya no puede soportar. Porque lo que está sintiendo no lo controla. Su cuerpo está reaccionando por sí solo. Y tú, si sabes lo que estás haciendo, solo necesitas quedarte ahí. Sosteniendo el momento. Mirándola como si supieras todo lo que está sintiendo. Sin moverte. Sin decir mucho. Solo proyectando esa energía masculina que no necesita avanzar, porque ya lo está provocando todo. Ella puede intentar resistirse. Puede incluso bromear, cambiar el tema, actuar como si nada pasara. Pero tú no te dejes llevar.
Porque todo eso es parte del proceso. Son sus mecanismos de defensa intentando protegerla de lo que siente. Pero ya es tarde. Ya lo estás sintiendo. Ya estás dentro de su sistema. Ya empezaste a tocar esa parte que no muestra con nadie. Y si mantienes tu ritmo, tu calma, tu energía, lo salvaje va a salir. No con gritos. No con locura. Sino con una entrega lenta, progresiva, inevitable. Y esa entrega es lo que hace que una mujer se vuelva adicta. Porque contigo no está reaccionando a lo superficial. Está reaccionando a algo que le habla desde adentro. Algo que no le pasa con cualquiera. Algo que la enciende sin que lo entienda. Y cuando tú entiendes eso, ya no necesitas nada más. Porque lo que está pasando en ese momento no es físico, es completamente emocional. Y ese tipo de deseo, el que nace en lo más profundo, no se compara con nada. Es mucho más intenso que una caricia. Mucho más poderoso que cualquier palabra sucia. Porque no necesita de estímulos externos. Se genera desde dentro. Y tú, eres el detonante. Tu presencia ya está haciendo todo el trabajo. Cada vez que ella respira en tu energía, se está cargando. Cada vez que no dices nada, pero la miras con intención, su cuerpo lo siente. Y eso es lo que la lleva a entrar en un estado de apertura emocional tan grande que ya no puede frenarse. Y es ahí donde su parte salvaje ya no es una fantasía. Es una realidad. Una realidad que se está abriendo sola, sin que tú tengas que tocarla, sin que tengas que pedirlo, sin que tengas que rogar. Porque su cuerpo ya tomó la decisión. Su mente tal vez no lo sepa aún. Pero su respiración, su piel, su mirada, ya lo dijeron todo. Y tú, desde ese lugar de poder interno, solo la sostienes. La acompañas. Le das espacio. Le das permiso. Ese es el verdadero dominio masculino. No el que impone. Sino el que contiene. El que sabe sostener el fuego sin quemarse. El que entiende que su parte salvaje no necesita ser provocada, solo necesita sentirse libre para salir. Y cuando ella siente que tú eres ese lugar, ese refugio emocional donde puede liberarse sin ser juzgada, entonces se rinde por completo. Se entrega con una intensidad que ni ella misma entiende. Se deja llevar por sensaciones que nunca había permitido sentir. Y ahí es donde tú te conviertes en algo más que un hombre. Te conviertes en una experiencia. Una que no olvida. Una que quiere repetir. Una que la marca, para siempre. Y lo más potente es que todo esto ocurre en silencio. No necesitas grandes frases. No necesitas tocarla. No necesitas seducir como todos. Solo necesitas sostener ese espacio emocional mientras su parte más instintiva toma el control. Y cuanto más te mantienes firme, más crece esa tensión. Porque cada segundo que pasa, su cuerpo se conecta más contigo. Y llega a un punto donde ya no está pensando. Ya no está evaluando. Ya no está decidiendo. Solo está sintiendo. Y eso, lo cambia todo. Porque una vez que una mujer empieza a sentir desde ahí, desde lo más profundo, desde lo más crudo, ya no puede retroceder. Ya no puede hacer como si nada pasara. Ya no puede fingir que no lo sintió. Y tú, sin hacer nada evidente, ya entraste en su sistema nervioso. Ya dejaste una huella. Una marca emocional que no se borra con el tiempo. Que no se reemplaza con otro. Porque lo que pasó entre ustedes no fue físico, fue energético. Fue emocional. Fue visceral. Y eso, amigo, es lo que realmente despierta su lado más salvaje. Lo salvaje en una mujer no es solo deseo físico. Es una reacción emocional profunda. Un estado donde ya no piensa, ya no analiza, ya no actúa desde la lógica. Se convierte en una especie de trance emocional donde su cuerpo toma el control. Y ese estado, que pocos hombres han presenciado en su forma más real, solo ocurre cuando ella se siente completamente liberada. No liberada para actuar como quiera, sino liberada para rendirse. Para soltar el control. Para dejar de cuidar su imagen. Para no tener que pensar en lo que dice, en cómo se mueve, en cómo se ve. Cuando una mujer llega a ese punto, lo hace porque siente que está con alguien que no la va a juzgar, que no la va a apresurar, que no la va a romper. Y ese alguien, eres tú. Pero para que eso ocurra, tú necesitas dominar algo muy particular, tu ritmo. El ritmo masculino, cuando está bien calibrado, se convierte en una música invisible que la guía sin que se dé cuenta.
Es el ritmo con el que respiras, con el que hablas, con el que caminas, con el que la miras. Ese ritmo le da permiso. Permiso para bajar la guardia. Para sentirse llevada. Para entregarse sin miedo. Y cuando lo haces bien, cuando sostienes ese ritmo con consistencia, sin ansiedad, sin prisa, sin necesidad, ella se acomoda a él. Se ajusta. Empieza a fluir contigo. Y cuanto más fluye, más se entrega. Más se abandona. Más se rinde a esa sensación de que tú llevas el mando sin tener que demostrarlo. Ahí es donde ocurre la magia. Porque lo salvaje no necesita que tú lo provoques. Solo necesita que tú lo sepas sostener. Que no te asustes cuando empiece a salir. Que no lo interrumpas. Que no lo juzgues. Que no lo quieras controlar. Y eso, para ella, es lo más excitante que puedes sentir. Porque está acostumbrada a que los hombres se aceleren. Se emocionen. Rompan el momento con torpeza. Pero tú la acompañas. Tú la sostienes. Tú mantienes la mirada. La calma. El ritmo. Y en ese momento, amigo, ella ya no es la misma. Se ha abierto una parte de su energía que rara vez deja salir. Una parte que se expresa con gestos, con suspiros, con movimientos suaves que no planea. Y tú, sin decir mucho, solo la guías. La sigues conteniendo. La sigues sosteniendo. Y cada segundo que pasa, se abre más. Empieza a mirarte de otra forma. No como un hombre atractivo. No como alguien que le cae bien. Sino como alguien que la está llevando a un estado emocional donde ella se siente más viva, más libre, más conectada con su instinto. Y eso, aunque no lo diga, la transforma. Y tú lo notas. Porque su lenguaje corporal cambia. Su tono se suaviza. Su cuerpo se acomoda hacia ti sin pensarlo. Ya no hay barreras. Ya no hay filtros. Solo hay una mujer que está empezando a mostrar su verdadera esencia. Esa parte que no enseña a cualquiera. Esa parte salvaje, sin maquillaje emocional, sin miedo al juicio. Y todo gracias a tu ritmo. A tu calma. A tu presencia. Lo que estás haciendo, sin darte cuenta, es crear un espacio sagrado. Un lugar emocional donde ella puede expresarse sin límites. Donde puede perder el control sabiendo que tú no lo vas a aprovechar. Que no vas a correr. Que no vas a querer más. Que vas a estar ahí, simplemente sosteniendo el momento. Y ese momento, cuando se hace bien, es inolvidable para ella. Puede haber tenido 1000 encuentros antes. 1000 conversaciones. 1000 roces. Pero lo que está sintiendo contigo es otra cosa. Es profundidad. Es presencia. Es fuego sin ansiedad. Y eso, marca. Marca más que cualquier contacto físico. Más que cualquier halago. Porque tú no estás intentando impresionarla. Estás mostrándote. Estás presente. Estás siendo quien eres, sin adornos. Sin prisa. Sin demostrar nada. Y en ese estado, ella se derrite. Y lo mejor es que no se da cuenta. Solo lo siente. Solo lo vive. Solo se deja llevar. Porque su cuerpo confía. Porque su mente ya se apagó. Porque tú lograste lo que muy pocos logran, crear un clima donde lo salvaje se siente seguro para salir. Y eso es lo que la vuelve adicta. No a ti como persona. Sino a cómo se siente cuando está contigo. A lo que despiertas en ella. A la libertad emocional que encuentra en tu energía. Y ese tipo de conexión no se reemplaza. Puede buscarla en otros. Puede intentarlo. Puede probar con alguien más. Pero su cuerpo ya sabe. Ya reconoce. Ya distingue. Y cuando vuelva a estar con alguien que no sepa sostenerla así, lo va a notar al instante. Va a sentir que falta algo. Que no hay profundidad. Que no hay fuego real. Que no hay ritmo. Y va a compararlo contigo, sin querer. Eso es lo que ocurre cuando despiertas su lado más salvaje de forma consciente. Cuando no lo provocas con trucos, sino con presencia. Con contención. Con esa energía masculina que no necesita nada, pero que lo provoca todo. Y tú, desde tu calma, desde tu control, desde tu mirada firme, simplemente sigues ahí. Viendo cómo se rinde. Cómo su respiración se agita. Cómo sus movimientos se suavizan. Cómo sus pupilas se dilatan.
como su cuerpo entero te habla sin decir una palabra. Porque ya no hay barreras. Ya no hay máscaras. Solo queda ella, y tú. Y lo salvaje, lo profundo, lo visceral, fluyendo sin control. Porque tú supiste sostenerlo. Supiste contenerlo. Supiste guiarlo. Y eso, amigo, te convierte en un hombre que ella no va a poder olvidar jamás. Hay un momento en el que todo cambia. No es cuando la tocas. No es cuando la besas. No es cuando cruzas una línea física. Es mucho antes. Es cuando ella siente que puede soltar el control contigo, y no pasa nada malo. Es cuando su mente dice, aquí estoy segura, pero su cuerpo dice, aquí quiero entregarme por completo. Ese instante, ese punto exacto donde se rinde sin decirlo, es cuando su parte más cruda empieza a mostrarse. Y no lo hace de forma exagerada. Lo hace en detalles. En la forma en que te mira como si te conociera de antes. En cómo su voz baja. En cómo su respiración se entrecorta cuando tú apenas la estás observando. Y todo eso ocurre sin una sola palabra provocativa. Porque no le estás diciendo lo que tiene que hacer. No le estás sugiriendo nada explícito. Solo estás ahí. Firme. Silencioso. Pero con una intención tan clara, que su cuerpo la interpreta como una orden invisible. Y esa orden no la asusta. La invita. Porque no es una orden agresiva. Es una guía emocional. Es una dirección energética. Es una propuesta implícita que su cuerpo entiende sin que tú tengas que decirla. Y entonces sucede lo que muy pocos hombres han visto de verdad, ella empieza a responder desde un lugar que no controla. Desde un lugar que solo despierta con ciertos tipos de hombres. Desde un lugar donde el instinto toma el mando. Ese lugar es su esencia más salvaje. Esa parte que no planifica, que no piensa, que solo siente. Y tú, lo provocaste todo. No con presión. No con manipulación. Sino con una energía masculina tan sólida, tan suave pero firme, tan constante, que ella ya no puede resistirse. Y ahí es donde la entrega se vuelve inevitable. Porque ya no se trata de una decisión. No está eligiendo rendirse. Su cuerpo ya lo hizo. Su respiración ya lo hizo. Su mirada ya lo hizo. Solo falta que tú la sigas sosteniendo. Porque si logras sostenerla ahí, si no te quiebras, si no cambias el ritmo, si no la sacas del clima, lo que viene después es algo que ella no va a poder olvidar jamás. Ese momento es tan sutil como poderoso. Y tú lo notas no porque ella lo diga, sino porque algo en el ambiente cambia. El aire se vuelve más denso. La tensión se hace casi física. Ya no necesitas tocarla para sentir que hay electricidad entre ustedes. Y lo más impactante es que esa energía la está generando ella. Pero tú la despertaste. Es como si estuvieras presionando un botón emocional dentro de su sistema. Uno que activa sensaciones que ella no suele explorar. Uno que la hace sentir viva, presente, despierta y al mismo tiempo, vulnerable. Pero esa vulnerabilidad no la debilita. Al contrario. La enciende. Y tú, si sabes sostener ese espacio, no solo la estás llevando al placer. La estás llevando a una reconexión con su propia naturaleza. Porque su lado salvaje no es algo que se construye. Es algo que siempre estuvo ahí, dormido. Solo necesitaba el estímulo correcto. El hombre correcto. La energía correcta. Por eso, no importa cuántas veces haya estado con otros. Si tú logras activar ese botón, marcarás una diferencia emocional que ella no va a poder comparar. Porque contigo no se trata de hacer. Se trata de sentir. Y eso cambia las reglas del juego. Porque desde ese lugar, ella empieza a mostrarse como nunca antes. Su piel reacciona diferente. Sus gestos se vuelven más lentos. Su cuerpo empieza a buscar el tuyo, aunque no haya contacto. Es como si hubiera una necesidad magnética, una atracción silenciosa, pero innegable. Y tú, manteniéndote firme, simplemente dejas que todo fluya. No haces más. No fuerzas nada. Solo sigues proyectando ese ritmo masculino que sostiene, que acompaña, que guía sin invadir. Y ahí, en medio de esa calma cargada de tensión, su parte más salvaje se expresa de la forma más intensa, con entrega absoluta. Y lo más bello, lo más potente, es que no tienes que decirle nada para que eso ocurra. Ella sabe. Lo siente. Lo reconoce.
Y cuando su cuerpo empieza a responder, no hay vuelta atrás. Porque ya no está actuando para ti. Está actuando desde ella. Desde su deseo más profundo. Desde esa parte que rara vez tiene espacio para salir. Y ahí es donde tú te vuelves inolvidable. Porque ella no te va a recordar por lo que hiciste. Te va a recordar por cómo la hiciste sentir. Por lo que despertaste. Por lo que provocaste sin tocarla, sin pedirlo, sin apurarte. Y esa memoria, esa sensación, se queda grabada en su piel. Y tal vez no lo diga. Tal vez no lo confiese. Tal vez nunca lo hable con nadie. Pero cada vez que se cruce con alguien que no sepa sostenerla así, va a pensarte. Va a buscar esa energía. Va a querer revivir ese momento donde se sintió completamente libre, completamente viva, completamente mujer. Y todo eso, porque tú supiste sostener su salvajismo sin miedo. Porque tú no huiste. No la interrumpiste. No rompiste el clima. Solo la acompañaste mientras se abría como nunca antes. Y ese tipo de experiencia simplemente no se olvida. Después de que ella se entrega desde ese lugar tan profundo, algo dentro de ella cambia. No solo en ese momento. No solo durante ese encuentro. Cambia para siempre. Porque tú no fuiste solo una experiencia placentera. Fuiste un detonante emocional. Una puerta que abriste sin romper nada. Y lo que hay detrás de esa puerta, no lo puede cerrar tan fácilmente. Ella puede volver a su vida. Puede retomar sus rutinas. Puede hablar con sus amigas como si nada. Pero algo quedó diferente. Porque lo que sintió contigo no fue normal. Fue más animal. Más primitivo. Más verdadero. Y su cuerpo, lo recuerda. Y eso, aunque no lo diga, la transforma. Porque ahora tiene un nuevo punto de referencia. Ahora sabe lo que es sentirse completamente viva. Completamente encendida. Completamente entregada. Y cuando una mujer siente eso, ya no quiere volver atrás. Ya no se conforma con lo superficial. Ya no se siente atraída por los típicos juegos. Porque su sistema nervioso ya fue activado por una energía real. Y todo lo demás, le va a parecer insípido. Ahí es cuando tú te conviertes en una necesidad emocional. No porque te necesite como persona. Sino porque su cuerpo necesita lo que provocas. Y eso, amigo, es adicción pura. Pero no es una adicción destructiva. Es una adicción a su propia libertad. A su propia verdad. A esa versión de ella misma que solo tú supiste sacar. Esa mujer libre. Cruda. Intensa. Esa que no tiene miedo de sentirse. De mostrarse. De dejarse llevar. Y todo eso fue posible porque tú supiste guiar. Supiste contener. Supiste sostener. Sin forzar. Sin hablar de más. Solo estando ahí. En silencio. Mirando con intención. Respirando con calma. Sosteniendo la tensión mientras ella se entregaba. Ahora su cuerpo te recuerda. Su mente tal vez lo racionaliza, tal vez intenta ponerle nombre. Pero lo que realmente está grabado en ella es la sensación. El fuego. El espacio emocional que le diste. Y eso no lo reemplaza cualquiera. Y si por alguna razón se alejan, si la vida los separa o simplemente las cosas no continúan, no importa. Porque tú ya sembraste algo en ella. Ya dejaste una semilla que va a germinar cada vez que sienta algo parecido. Cada vez que alguien intente acercarse con una energía distinta. Su cuerpo lo va a notar. Lo va a rechazar. No por maldad. Sino porque su nuevo estándar eres tú. No importa si no lo dice. Si lo niega. Si intenta seguir como si nada. En el fondo, sabe que lo que vivió contigo no lo ha vivido antes. Y eso la cambia. Y ese cambio no es solo con respecto a ti. Es con respecto a todo. Cambia cómo se relaciona. Cambia lo que busca. Cambia lo que permite. Porque ahora quiere más. Quiere profundidad. Quiere fuego. Quiere presencia real. Y eso es lo que tú representas. No fuiste solo un hombre más. Fuiste la experiencia que la sacudió por dentro sin tocarla demasiado. Fuiste el espejo donde se vio completamente libre. Fuiste el espacio donde su parte salvaje se sintió bienvenida. Y eso no se olvida. Aunque pasen los días. Aunque pasen las semanas. Aunque esté con alguien más.
tu energía se queda. Se queda en los recuerdos. En los gestos. En los silencios. En las noches donde no puede dormir y su cuerpo se activa sin motivo aparente. Se queda en esos momentos donde escucha una voz parecida. Donde alguien la mira de forma similar. Donde algo en el ambiente le recuerda ese espacio emocional que vivió contigo. Y cada vez que eso ocurra, su cuerpo va a reaccionar. Porque tú marcaste algo más allá de lo físico. Marcaste una emoción que no sabía que existía. Y esa emoción, ahora la acompaña. Y es ahí donde tú te vuelves inolvidable. Porque no es que te piense todo el día. No es que esté obsesionada. Es algo más profundo. Más inconsciente. Es como si su sistema emocional tuviera una memoria nueva. Y esa memoria tiene tu nombre. Tu energía. Tu ritmo. Tu forma de estar presente. Y eso es mucho más fuerte que cualquier recuerdo visual. Por eso, aunque te vea en la calle meses después, aunque escuche tu voz en un audio perdido, aunque pase por un lugar donde estuvieron juntos, algo en ella se va a activar. Su piel va a reaccionar. Su corazón va a latir distinto. No porque aún sienta lo mismo, sino porque lo que sintió nunca desapareció del todo. Y tú, sin buscarlo, sin perseguirla, sin insistir, sigues presente. Sigues dentro. Eso es lo que provoca un hombre que sabe sostener la energía. Que no corre. Que no se desespera. Que no necesita nada, pero lo despierta todo. Y ella lo sabe. Lo siente en lo más profundo. Y aunque intente negarlo, aunque lo esconda, aunque no lo diga, su cuerpo habla por ella. Y ese lenguaje, te pertenece. Después de haber sentido algo tan profundo, tan salvaje, tan emocionalmente intenso, algo en su interior se reorganiza. Y es ahí donde ocurre lo más poderoso, empieza a buscarte sin saber que lo está haciendo. No te escribe. No te llama. Tal vez incluso actúe como si nada hubiera pasado. Pero su cuerpo empieza a buscarte en todo. Empieza a comparar sin querer. Empieza a recordar sin buscarlo. Y es porque tú, sin tocarla demasiado, sin decir nada explícito, sin prometer nada, dejaste una huella tan profunda que ahora forma parte de su biología emocional. Eso es lo que ocurre cuando logras conectar con una mujer desde su lado más salvaje. Y lo curioso es que ella no sabe cómo explicarlo. Tal vez diga que le gustaba tu forma de mirarla. O que tu presencia era diferente. O que contigo sentía algo que no entendía. Pero no puede ponerle palabras. Porque lo que vivió contigo no era mental. Era energético. Era emocional. Era visceral. Y ese tipo de conexión no se borra con el tiempo. Al contrario. Se hace más fuerte. Porque su cuerpo ya probó lo que es sentirse así. Ya sabe lo que es soltarse completamente. Ya sabe lo que es no tener que fingir. Ya sabe lo que es dejarse llevar por el ritmo de un hombre que no necesita tocarla para desarmarla. Y cuando vuelve al mundo real, cuando se encuentra con hombres que no saben sostener esa energía, cuando la intentan impresionar, cuando rompen el clima con ansiedad, se apaga. No lo disfruta. No lo siente. No lo desea. Y entonces, sin saber por qué, empieza a pensarte. No porque quiera volver. Sino porque su cuerpo, te está pidiendo. Te está recordando. Y eso, amigo, es cuando te das cuenta de que no hace falta insistir. No hace falta perseguir. No hace falta rogar. Cuando tú has provocado una conexión real, profunda, que tocó su esencia más cruda, ella sola te busca. Aunque no lo diga. Aunque no lo acepte. Aunque no lo entienda. Empieza a buscarte en los gestos de otros. En las miradas. En los silencios. En los momentos en que el mundo parece plano y ella necesita volver a sentir esa intensidad, que solo tú supiste darle. Y no se trata de apego. No es dependencia. Es algo mucho más profundo. Es el recuerdo emocional que queda cuando una experiencia te atraviesa sin explicación. Cuando el cuerpo se activa antes que la lógica. Cuando el deseo aparece sin contexto. Eso es lo que tú provocaste. Y no lo hiciste porque dijiste algo especial. No lo hiciste porque hiciste algo técnico. Lo hiciste porque estuviste presente. Porque tu energía masculina era tan firme, tan clara, tan contenida, que generó un espacio seguro para que ella se soltara. Y ahora su cuerpo quiere volver a sentir eso. Tal vez no te lo diga nunca.
Tal vez nunca lo verbalice. Pero lo vas a notar en su comportamiento. En cómo te responde cuando la vuelves a ver. En cómo te busca con la mirada aunque esté con otros. En cómo su respiración cambia cuando está cerca. Porque no importa cuánto tiempo pase. Lo que tú despertaste, no desaparece. Y si alguna vez vuelve a ti, no será porque tú la fuiste a buscar. Será porque su cuerpo ya no puede evitarlo. Porque su deseo más profundo, te reconoce. Y es en ese punto donde ella empieza a desear algo más que solo placer. Empieza a desear esa experiencia emocional que tú le ofreciste. Ese refugio. Esa contención. Esa energía que no cualquiera sabe sostener. Y tú, si sabes mantenerte firme, sin necesidad, sin ansiedad, sin expectativas, puedes convertirte en algo más que un recuerdo. Puedes volverte un estándar emocional. Un punto de comparación al que ningún otro puede llegar. Porque tú no fuiste una emoción. Fuiste un despertar. Y un despertar como ese, no se puede olvidar. Cada vez que escuche una canción parecida a la que sonaba contigo, cada vez que pase por un lugar que huele igual, cada vez que alguien la mire con un atisbo de la intensidad que tú tenías, su cuerpo va a reaccionar. No porque esté enamorada. No porque quiera volver. Sino porque tú activaste algo en ella que ya no puede desactivar. Y eso es lo más fuerte de todo. Porque no importa si sigues en su vida o no. Tu energía quedó. Tu ritmo quedó. Tu mirada quedó. Tu silencio, quedó. Y aunque ella intente racionalizarlo, aunque quiera seguir adelante, aunque esté con alguien más, habrá momentos donde, sin esperarlo, te va a recordar. Y no será un recuerdo triste. Será un recuerdo que se siente. Que vibra. Que se mueve en su piel como si fuera real otra vez. Y eso, amigo, es lo que muy pocos hombres logran. Convertirse en una sensación. No en un nombre. No en un rostro. En una experiencia emocional que vive dentro de ella. Que aparece en los momentos más inesperados. Que transforma su forma de desear. De sentir. De entregarse. Y todo eso, empezó contigo. Porque supiste sostener su parte salvaje sin asustarte. Porque supiste guiar sin controlar. Porque no necesitaste tocarla para que su cuerpo se abriera por completo. Y ahora, cada vez que sienta algo parecido, va a pensar en ti. Porque tú no fuiste un encuentro. Fuiste el despertar de su verdadera naturaleza. Y eso, simplemente, no se puede reemplazar. Cuando una mujer siente que fue tocada desde lo más profundo, cuando su parte más salvaje fue despertada con sutileza, sin esfuerzo, sin presión, ya no ve las cosas igual. Y tú, aunque no estés presente, te conviertes en esa sensación que aparece cuando menos se lo espera. En la ducha. En la cama. Caminando sola por la calle. De pronto, su cuerpo la traiciona y recuerda. Y ese recuerdo no es un pensamiento. Es una emoción que se activa sola. Es un eco de lo que vivió contigo. Y ese eco se vuelve una necesidad. Porque no es algo que pueda explicar. No es algo que pueda pedir. No puede decirle a otro hombre hazme sentir como él. Porque no tiene que ver con lo que tú hacías. Tiene que ver con lo que tú proyectabas. Con tu calma. Con tu mirada. Con esa energía silenciosa que la abrazaba sin tocarla. Y eso, es lo que te hace adictivo. Porque no hay defensa posible contra eso. No hay forma de bloquearlo. No hay manera de ignorarlo. Puede intentar distraerse. Puede estar con otros. Puede hacer como si nada. Pero cuando su sistema emocional se relaje, cuando se permita sentir, tu presencia va a regresar. Eso es lo que hace un hombre que no actúa desde la necesidad. Que no busca aprobación. Que no quiere convencer. Que solo está ahí, sólido, firme, presente, dejando que su energía hable más fuerte que sus palabras. Ese tipo de hombre no se encuentra todos los días. Y cuando ella se topa con uno así, su sistema entero se reconfigura. Cambia cómo percibe el deseo. Cambia cómo entiende la conexión. Cambia lo que busca. Porque ahora sabe que existe algo más profundo. Más real. Más intenso. Y ese algo, lo sintió contigo. Tal vez nunca te lo diga. Tal vez ni siquiera lo entienda completamente. Pero su cuerpo, su energía, su emoción, ya lo saben. Ya te reconocen. Ya te llevan adentro.
Y eso, aunque cambie de ciudad, aunque pasen los años, aunque forme una familia, permanece. Porque tú no fuiste solo un momento. Fuiste un antes y un después. Y eso es lo que realmente te vuelve inolvidable. No un mensaje, no un gesto, no una caricia específica. Sino la energía que dejaste flotando en el aire. Esa vibración que aún permanece en su memoria emocional. Cada vez que se siente sola. Cada vez que el mundo la abruma. Cada vez que está a punto de rendirse en una relación vacía. Apareces tú. No con tu voz. No con tu imagen. Con la sensación de seguridad que le diste. Con el fuego que se encendió entre ustedes sin necesidad de tocarse. Y eso, la quema por dentro. Porque lo desea. Pero también le teme. Porque sabe que contigo no puede esconderse. No puede actuar. No puede fingir. Contigo se mostró entera. Y eso la marcó. Y tú, sin saberlo, sin planearlo, sin intentar nada más que ser tú mismo, dejaste una huella que ahora forma parte de su identidad. Porque hay hombres que besan y se olvidan. Que tocan y desaparecen. Que hablan y se borran. Y luego estás tú. Tú que entraste en su sistema como un susurro. Como una presencia que no necesita ruido. Como esa calma masculina que la hizo vibrar sin necesidad de moverse. Y cuando eso ocurre, cuando una mujer siente que su lado más profundo, más crudo, más salvaje fue tocado por alguien que no la juzgó, no la apuró, no la forzó, se abre una puerta que ya no se puede cerrar. Puede que intente hacerlo. Puede que se diga a sí misma que fue solo una experiencia. Pero cada vez que vuelva a sentir tensión emocional, cada vez que el mundo se vuelva frío, te va a buscar. No con su cuerpo. Con su energía. Con su deseo más inconsciente. Y tú, sin estar ahí, sin escribirle, sin insistir, sigues presente. Porque fuiste el espacio donde se sintió completamente viva. Y eso, amigo, eso es lo que la vuelve adicta. No importa cuántos nombres más pasen por su vida. No importa cuántos cuerpos más la toquen. Hay algo que nadie puede reemplazar, como se sintió contigo. Ese es el verdadero poder. No dejar una marca física, sino una emocional. Una que aparece en sueños. En canciones. En lugares. En sensaciones. Una que activa su piel con solo una imagen mental. Una que la lleva a cerrar los ojos y suspirar, sin entender por qué. Y tú, sin hacer nada más, sin buscarla, sin intentar recuperarla, sigues ahí. Porque el deseo profundo no necesita contacto. Necesita conexión. Y tú lograste conectar. No solo con su cuerpo. Con su parte más vulnerable. Con su esencia. Con ese fuego que lleva dentro y que casi nadie se atreve a tocar. Pero tú sí. Y por eso, aunque pasen los años, aunque ella haya cambiado, aunque tú también hayas seguido con tu vida, cada vez que alguien la mire sin intensidad, va a pensarte. Cada vez que alguien le hable sin presencia, va a extrañarte. Cada vez que sienta que le falta algo, va a buscarte en su memoria. Porque tú fuiste quien la despertó. Quien la sostuvo. Quien no corrió. Quien no se quebró cuando su parte más intensa salió a la luz. Y eso, amigo, eso te convierte en una experiencia inolvidable. Cuando despiertas su lado más salvaje sin tocarla, sin hablar de más, sin forzar absolutamente nada, te vuelves inolvidable. No por lo que hiciste. No por lo que dijiste. Sino por cómo la hiciste sentir. Por cómo sostuviste ese momento con tu presencia firme, calmada, segura. Porque cuando un hombre logra eso, no está simplemente conquistando, está despertando algo dentro de ella que llevaba dormido mucho tiempo. Y eso, una vez que ocurre, no puede deshacerse. Por eso, si alguna vez sentiste que ella te recuerda sin razón, que vuelve a ti sin que la busques, que te responde diferente incluso después de meses, es porque tocaste algo más profundo. Porque fuiste más que una experiencia. Fuiste el detonante de una versión de ella misma que solo sale con ciertos hombres. Con los que no temen. Con los que no presionan. Con los que simplemente saben sostener su fuego. Así que, si te gustó este video, suscríbete. Porque lo que viene es aún más poderoso. Más profundo. Más real. Aquí no hablamos de trucos vacíos. Hablamos de energía masculina que transforma. Y si tú estás listo para despertar ese poder dentro de ti, entonces estás exactamente donde tienes que estar.